proclamar lo que dice el Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Esta es una parte, uno de los versículos del Salmo responsorial de este domingo 15 del tiempo ordinario, y la liturgia nos está diciendo ya así cuál es la clave para poder entender el Evangelio y las lecturas de este domingo. Toda la asamblea va a estar llamada a decir: voy a proclamar lo que dice el Señor. La temática de este domingo es la llamada del Señor a que seamos profetas. El domingo pasado hemos escuchado cómo el Señor decía: un profeta no es rechazado sino en su propia tierra, entre sus parientes, en su casa. Pero de todas maneras el Señor manda profetas a nosotros. Pero aquí está el detalle. Es importante, si nosotros recibimos una palabra del Señor, no es que la tenemos que tener solamente para nosotros. El Señor nos dice, es importante poder participar, poder transmitir esta palabra con los demás. De esto hablan las lecturas. Dice la segunda lectura de este domingo, es el San Pablo en la carta a los Efesios, que va a decir: bendito sea Dios que nos ha bendecido y nos ha elegido en Él, y Él nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. O sea, ser hijos de Dios, hijos adoptivos del Señor, quiere decir recibir este don, tener esta palabra en el corazón y transmitirla, ser profetas. De esto entonces habla el Señor en el Evangelio. El Evangelio de este domingo es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, y dirá: Jesús llamó a los 12 y los envió, dice, de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Normalmente este evangelio se conoce como las instrucciones de la misión del Señor, que está bien el sentido de que hay instrucciones y un poco vamos a comentarlas, pero este evangelio tiene una parte fundamental. La primera cosa que ha hecho el Señor es llamarlos así, para que estén los discípulos con el Señor. ¿Cuál es la primera cosa que necesitamos para ser profetas? Es estar con el Señor. Porque nosotros, los cristianos, estamos hablando de todos los cristianos, no solo de los padres, de las monjitas, de los misioneros, de los itinerantes. Todos los cristianos han recibido esta unción en el bautismo para ser sacerdotes, profetas y reyes. Primer punto, hay que estar con el Señor. Porque para ser profeta del Señor, no es que uno es profeta del Señor porque pertenece a la familia de profetas, ¿no? Uno por la, ¿cómo se puede decir? Por la pertenencia a una familia, entonces ya es de la familia de los profetas. No. O también no es que hay un sindicato de profetas y nos ponemos junto al sindicato, pertenecemos. No, no existe esto. Ni siquiera tampoco se puede pensar a una escuela, ¿no? Que uno estudia y entonces título va a ser profeta. No. La primera lectura en este sentido es bellísima, porque la primera lectura va a decir que Amós,
Le están diciendo a Amós que vaya a hacer su profesión de profeta a su país, a su patria. Estaba en el reino del norte, le dicen, andate a tu país, que era el sur. Amós va a decir, yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy pastor, va a decir, y cultivador de sicomoros. El Señor me ha dicho, ve y profetiza a mi pueblo, Israel. El primer paso es estar con el Señor, recibir una palabra del Señor, y entonces el Señor es el que manda. ¿Quién es el enemigo en todo esto? Lo dice también el Evangelio. Está dentro de las instrucciones. Dice que el Señor les envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Es interesante porque esto hay que explicarlo un poquito. Uno piensa espíritus impuros simplemente a las cosas morales, los pecados. No. Impuro en la Biblia no es una explicación moral. Impuro significa mezclado, no es puro, es decir, no es único. Impuro significa mezclado. Es decir, que es algo así como decimos allá en La Paz, trucho. No es original, es hecho un poquito así, más o menos. No es original, es mediocre. Este es el problema. ¿Cómo vivimos nuestra vocación? El problema de vivir nuestra vocación es tantas veces de vivirlo a medias, de vivirlo mediocremente, sin darle al Señor todo el corazón. Parece que hacemos las cosas siempre con el plan B. Si no funciona esto, tengo todavía mi salida, ¿no? El plan B. Y aquí está el problema. El espíritu impuro muchas veces entra en nuestras relaciones, en la familia, en el trabajo. Tantas veces se hacen las cosas a medias, como quiera, ¿no? Y sin embargo, esto también afecta incluso el espíritu. ¿Puede entrar este espíritu dentro de la iglesia? Sí, de hacer las cosas a mitad, o hacer las cosas un poco con el Señor, pero también un poco con el mundo, ¿no? Que hablamos y rezamos al Señor, pero después estamos bailando la diablada, no solamente por el baile, sino porque vivimos nuestra vida así. Decimos algunas cosas, pero no diciendo toda la verdad, a medias, usando la iglesia tantas veces para que nos aprovechemos nosotros. Este es el problema de los espíritus impuros. Es lo que hace vivir mal la iglesia, la vida en parroquia, las comunidades. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor envía a sus profetas, a sus apóstoles. Los envía con el Espíritu Santo. Esto es lo que cambia todo. Esto es lo que le vence al enemigo. El ir de dos en dos, ir en comunión. No queriendo al otro pisarle el pie y decirle que tú no sirves, no, en comunión. Y dice el Señor, hay que llevar un bastón. No hace falta llevar pan, ni bolsa, ni dinero. Tantas veces en la misión queremos, ¿no?, llevarnos por si acaso. Si no funciona una cosa, nos vamos a llevar otra cosa más. Obviamente hay que ver cuánto tenemos de presupuesto, ¿no? Y sin embargo, el Señor, cuando ha enviado a sus discípulos, sabía qué cosa les estaba diciendo. Que se lleven sandalias, un solo vestido. ¿Por qué? Porque
Cuando uno se comienza a acomodar, pues entonces ya dejar las sandalias, un vestido. ¿Qué significa eso? El vestido es la identidad. No es que vamos allí con una doble identidad, cambiándonos y poniéndonos el vestido del mundo y luego el vestido del Señor. No. El Señor nos manda con este espíritu. Nos dice, tú eres mi hijo. Nos ha dado este espíritu el Señor, que podamos proclamar a nuestros hermanos la buena noticia, llevar su palabra. Dios les bendiga.